¿Qué explica la historia? ¿Las ideas o la realidad material? Bienvenidos a este podcast de teoría y filosofía de la historia. En este episodio abordaremos una de las preguntas más importantes dentro del pensamiento histórico. ¿La historia está guiada por las ideas o por las condiciones materiales? Desde la filosofía de la historia, este problema no es menor. Implica preguntarnos si el desarrollo humano tiene un sentido, una dirección racional, o si por el contrario, está determinado por factores concretos como la economía, la tecnología o las relaciones sociales. Para analizar esta cuestión, confrontaremos dos grandes corrientes: el idealismo, representado principalmente por Hegel, y el materialismo histórico, desarrollado por Karl Marx y posteriormente por Lenin. Comencemos con el idealismo. El idealismo sostiene que la realidad depende fundamentalmente de la conciencia, de las ideas o del espíritu. Desde esta perspectiva, los cambios históricos ocurren cuando cambian las formas de pensar. Para Hegel, la historia es el desarrollo progresivo de la razón, un proceso racional que conduce hacia la libertad. En este sentido, la historia tiene un carácter teleológico, es decir, está orientada hacia un fin. No es caótica, sino que sigue una lógica interna donde las ideas evolucionan y transforman el mundo. Por ejemplo, desde el idealismo, la Revolución Francesa puede explicarse a partir de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Son esas ideas las que impulsan el cambio histórico. Ahora bien, el materialismo plantea una postura completamente distinta. El materialismo histórico afirma que la realidad es material y existe independientemente del pensamiento. No son las ideas las que determinan la realidad, sino las condiciones materiales las que generan las ideas. Marx sostiene que la historia está determinada por las condiciones económicas, los modos de producción y la lucha de clases. Las transformaciones históricas no surgen de pensamientos abstractos, sino de conflictos reales entre grupos sociales. Aquí aparece un concepto clave: la relación entre base y superestructura. La base económica, es decir, la producción, el trabajo y la economía, determinan la superestructura, que incluye las ideas, las leyes, la política y la cultura. Desde esa perspectiva, entonces, la Revolución Francesa no se explica por ideas, sino por la desigualdad social, la crisis económica y las tensiones estructurales del sistema feudal. Aquí es donde surge el conflicto central. ¿Realmente las ideas cambian la historia? ¿O son simplemente el reflejo de condiciones materiales? Por su parte, el idealismo podría afirmar que sin ideas no hay cambio, que las personas actúan a partir de lo que piensan, de sus valores y creencias. Bajo esta lógica, las ideas tienen un poder transformador real. Sin embargo, el materialismo respondería que esas ideas no surgen de la nada, que están condicionadas por la realidad social, que una persona no piensa igual si vive en la pobreza que si vive en la abundancia. Entonces, ¿qué determina qué? ¿Las ideas crean la realidad o la realidad crea las ideas? Si analizamos un problema actual como la pobreza, el idealismo podría decir que existe por falta de mentalidad o por falta de visión, pero el materialismo argumentaría que es consecuencia de desigualdades estructurales, falta de acceso a recursos y condiciones económicas. Este debate muestra que ninguna explicación es completamente suficiente por sí sola. En conclusión, a partir de este análisis podemos concluir que tanto el idealismo como el materialismo ofrecen interpretaciones valiosas, pero parciales, del desarrollo histórico. El idealismo nos permite comprender, sí, la importancia de las ideas, de la conciencia y de los valores en la transformación social. Por su parte, el materialismo ofrece una explicación más concreta y estructural al centrarse en condiciones materiales y los conflictos sociales. Sin embargo, la historia es un fenómeno complejo que no puede reducirse únicamente a uno de estos enfoques. Más que elegir entre ideas o materia, el verdadero reto de la teoría de la historia es comprender la interacción entre ambas dimensiones. En este sentido,
La historia no es solo un proceso racional ni únicamente material, sino un campo de tensiones, interpretaciones y múltiples causas. Por lo tanto, el debate no se cierra, sino que permanece abierto, invitándonos a reflexionar críticamente sobre el asunto, la naturaleza y los límites del conocimiento histórico. Muchas gracias por escuchar.